Muy buenos días, amada iglesia. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad linda, preciosa de poder estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Según decían, o según entendí yo ayer, fue el Día de la Mujer. Sí, entonces queremos darle una bendición especial a todas las mujeres. Amén. Damos gracias al Señor. Nosotros los varones le damos gracias al Señor por ustedes las damas, por ustedes las mujeres, ¿verdad? Queremos darle ese lugar que Dios les ha dado a cada una de ustedes, mujeres dadoras de vida. Uy, qué montón de cosas, ¿verdad? A veces le sacan las canas a uno, pero no importa también. Bueno, aprovechemos que Carmen no está, entonces hablemos de... Pero gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por eso, por las mujeres. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y no el pobre, ¿no tiene? Gloria a Dios. Hey, Will, se quedó sin pelo, Will. Usted se ha puesto a pensar, amada iglesia, ¿qué va a pasar el día que el Señor se manifieste? ¿Qué va a pasar el día que suene esa trompeta? Porque dice la Biblia que va a sonar una trompeta. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué va a pasar ese día? Pues hoy es un buen día para que reflexionemos en eso. Amén. Hoy es un buen día para que usted y yo pensemos, ¿qué va a suceder ese día? Pensemos y reflexionemos sobre cómo tiene que ser nuestra vida aquí en este mundo. Amén. Y vamos a estar meditando en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, o epístola, perdón, del apóstol Juan, en el capítulo 3. ¿Llegó? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿sí? Si no me equivoco, alguien leyó esta palabra un día de esos aquí, creo que fue el domingo pasado, no me... Ah, sí, ¿verdad? Ok. ¿La dejaron de tarea? Ah, lo saben, ¿eh? Pues hoy vamos a hacer la tarea. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, dicen, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Ok, empecemos. Dice que esta epístola, este mensaje que el apóstol Juan escribe, él le está hablando a ¿quiénes? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan?
Juan le está hablando a gente que conoce de Dios. Juan le está hablando a gente que sigue a Dios. ¿Sí? Juan no le está hablando a personas que no conocen, le está hablando a gente que conoce, que ha vivido, que ha experimentado el poder de Dios en sus vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén, iglesia? Amén. ¿Usted ha experimentado, ha vivido ese poder de Dios en su vida? Pues Juan le está hablando a esa clase de personas que conocen al Señor Jesús. Porque a estas personas y estos que están acá, dice, son hijos de Dios. Ahora, si usted lee, o si usted podrá haber escuchado tal vez esta frase que le voy a decir, ¿sí? A veces uno conversa con alguien y suele decirnos, no, es que todos somos hijos de Dios. Usted sabe bien claro que no es así. No todos son hijos de Dios. Porque el mismo apóstol Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, el versículo, creo que es el 12, él dice que a los que le recibieron, a los que creen, a esos les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y como le decía hace un ratito, hoy es un buen día para que usted y yo meditemos, hermano, meditemos, iglesia, en si somos, si estamos siendo hijos de Dios. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le lanzo esa pregunta? Porque los hijos de Dios tienen que ser diferentes al mundo. Los hijos de Dios son diferentes a las personas del mundo, a los que no son hijos de Dios. Usted y yo como iglesia tenemos que ser diferentes a ellos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Usted, yo, nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Usted, yo, nosotros, dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En todos, hago esta aclaración, no solamente en todos aquellos que han hecho una oración, porque hay mucha gente que ha hecho una oración pero no cambió absolutamente nada en su vida. No cambió nada, hermano. O sea, uno no nace de nuevo simplemente por hacer la oración. Si usted revisa la palabra del Señor, usted se va a encontrar y se va a dar cuenta, hermano, que no encontramos ningún pasaje donde a nadie se le diga, venga, pase al frente y reciba a Dios. Venga, pase al frente y reciba a Jesús. No encontramos ni una sola oración así. Pregunto, ¿cómo hacía aquella iglesia antigua del libro de los Hechos para saber y reconocer a aquellos hermanos que eran hermanos de verdad, que eran cristianos, que habían nacido de nuevo? ¿Cómo hacían para reconocerlo? Era muy sencillo. Solo había una forma. Solo había una forma. Y Jesús dijo, por sus frutos. Por sus frutos. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano tiene que dar fruto de cristiano, fruto de hijo de Dios. Pues es la simiente que Dios ha puesto en nosotros, hermano. ¿Me sigue? Es la simiente, es la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas, usted y yo tenemos que producir eso, producir el fruto del Espíritu. Hoy en día mucha gente se llama y se dice cristiano y van a una, a otra iglesia y hacen muchas cosas, pero déjenme decirle, no son cristianos. No porque a mí se me antoja decirlo, no, es porque sus frutos nos dicen que no. ¿Me sigue? De pronto nosotros podríamos usar esta analogía y decir, mira, ahí hay una mata hay un árbol de papaya. Qué buenos chayotes da. ¿Podrá un palo de papaya dar chayotes? No. Ahora pregunto, si el palo de papaya da chayotes, ¿qué es?
una Marta de chayote, ¿verdad que sí? Por esa razón, amados hermanos, usted y yo tenemos que poner todo nuestro empeño en esto. La iglesia del Señor no está puesta en la tierra para estar jugando a la iglesita. O somos o no somos. O producimos el fruto del Espíritu Santo o producimos el fruto. Mejor no lo digo. ¿Sí? Dios ha llamado a su iglesia, nos ha llamado a nosotros como iglesia a ser diferentes a los del mundo. Nos ha llamado a ser. ¿Por qué le estoy hablando de hijos de Dios? Bueno, porque en el capítulo 3 que acabamos de leer, ahí hay un título y dice hijos de Dios. Y en el capítulo 1 dice que el enorme privilegio que nos ha dado el Señor es que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Y dice que el mundo no nos puede conocer. No hay compatibilidad. El mundo y la iglesia. Aunque claro, bueno, no lo voy a decir todavía, lo voy a decir más adelante. No hay compatibilidad. Usted y yo estamos en este mundo, vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero se sabe lo que sigue. No somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Entonces, la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, la ha llamado, el Señor la ha llamado a ser diferente a los del mundo. Todos los que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús, que puede levantar la mano y decirlo. Todos los que hemos sido llamados y hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús, tenemos que ser diferentes, iglesia. Tenemos que ser diferentes. Ahora, esa diferencia no recae, no radica en que nosotros seamos mejores que ellos. Ahí no radica la diferencia. No radica en que nosotros nos podemos sentir más orgullosos porque somos perfectos. No recae ahí la diferencia. La diferencia, ¿sabe dónde recae? La diferencia recae en Dios, que tuvo misericordia de nosotros, que tuvo compasión de nosotros, de que nos amó, aun cuando no servíamos, no valíamos, no había nada bueno en nosotros, no había nada bueno en nosotros. Y hoy el mundo, como está tan secularizado, como dicen, ¿verdad? Hoy el mundo quiere hacerle creer a las personas que todas las personas son buenas. Déjenme decirles, si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no puede haber nada bueno en el ser humano. No hay nada bueno, dice la palabra, no hay ni tan siquiera uno, no hay uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, porque todos estábamos descarriados. Entonces esa diferencia que radica en nosotros, hermanos, no es porque seamos mejores que los del mundo, es simplemente porque Dios nos vio con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de gracia. Es lo único, déselo fuerte al Señor. Aquí es donde yo digo, nosotros hermanos debemos que cerrar nuestros ojos y con todas nuestras fuerzas decirle, gracias Señor. Gracias Señor, gracias, porque yo sé que en mí no había nada, no había nada bueno en mí, pero gracias Señor, porque me escogiste, porque tuviste misericordia de mí, porque hoy puedo estar acá sentado en la iglesia escuchando tu palabra y yo puedo decirte que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Amén. Ahí es donde radica la diferencia, hermanos. ¿Sí? No es que seamos mejor que los del mundo. Ahora usted y yo tenemos un compromiso como iglesia. Orar por aquellos que no conocen. Llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen.
hablarles de ese Cristo que usted y yo hemos experimentado, que hemos vivido, que tal vez no en muchas ocasiones, pero hemos sentido su amor y su presencia. Amén. Amén. Tenemos la responsabilidad de hablar eso con las personas, ¿verdad? En uno de los libros de discipulado dice que evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde consiguió pan. ¿A dónde conseguimos pan, usted y yo? ¿A dónde conseguimos salvación? ¿A dónde conseguimos la sanidad de nuestras vidas? Sí, porque cuando usted y yo vinimos al Señor, todos vinimos con la vida destruida, con la vida dañada. Ay, hermano, no, fíjese que no. Fíjese que yo cuando vine al Señor, no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que todos estábamos muertos en nuestros delitos. Listo, se acabó, paré de contar. Todos muertos en delitos y pecados. ¿Ve que ninguno vinimos al Señor porque nos sobraba demasiado tiempo y queríamos venir a la iglesia? Porque ¿sí? ¿Sabe? Hoy en día hay una clase de cristianismo. ¿Sabe cuál es esa clase de cristianismo? El cristianismo social. Sí, la gente que porque es buena onda, que es cool. Esa es la moda, ser cristiano. ¿Sí? Y va a sonar triste lo que le voy a decir, y a veces uno ve testimonios de personas en la televisión y dice, y es que yo soy cristiano, y dice, Santísimo Jesucristo, y si es cristiano, ¿por qué hace así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué actúa así? ¿Sí? Porque el cristianismo social, el cristianismo moderno quiere quedar bien con todos. Quiere quedar bien con todos, quiere quedar bien con Dios y bien con los amigos y bien con la gente. Y que no lo tachen, no, es que usted es cristiano, ¿verdad que sí? Claro, se le echa a ver. Y la cara nos dice a nosotros que lo que se nos echa a ver no va con ellos, ¿verdad que sí? Volvamos al mundo. Este mundo en el que usted y yo vivimos, amados hermanos, amada iglesia, este mundo cada día se aleja más de Dios. Este mundo se aleja cada día más de Dios. Cada día que pasa se aleja más de Dios. Se aparta más de Dios. Que este mundo no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. La cultura que el mundo vive, la cultura que el mundo proclama, la cultura que el mundo pide que las personas que están en ese mundo viven, se aleja completamente de Dios. El día pasado veía unas imágenes sobre un carnaval, ¿sí? Y yo digo siempre, ¿por qué es que siempre la agarran con Jesús? Salieron dos tipos ahí, uno disfrazado de Jesús y otro disfrazado del diablo, dándose un beso. Porque es que la agarran con Jesús. ¿Por qué? Porque este mundo, vuelvo y le repito, cada día se aleja más de Dios. Este mundo cada día se aleja más de la palabra de Dios. Y este mundo cada día se corrompe más. Este mundo en el que vivimos cada día se corrompe más. Y se va a seguir corrompiendo, iglesia. Así que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ver y analizar a quién queremos agradar. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿A quién queremos servir? Cada día se corrompe más. Cada día el enemigo enreda más y más, ¿verdad? Y lo peor de todo, que él quiere envolver a su iglesia también, a la iglesia del Señor estoy hablando, ¿verdad? Él quiere envolver a la iglesia de Cristo. El enemigo quiere influenciar a la iglesia. Sí. El enemigo quiere influenciar la iglesia. Hoy en día, las principales denominaciones que salieron del protestantismo, ¿sí? Luteranos, anglicanos, episcopales, esas principales religiones, hoy en día esa gente está casando homosexuales. Hoy en día esa gente está a favor
de que los pastores sean lesbianas, sean gays. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Ah? Y voy a decir algo, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Aún todo este asunto con este señor que está enfermo, y usted sabe quién estoy hablando, ¿verdad que sí? De este señor que está enfermo. Este señor está promoviendo desde ese momento que en la iglesia tradicional se vuelva también una iglesia apóstata. Hay 136 cardenales que son elegibles para papa. De los 136, el 80% los puso este señor. Y este señor está a favor de la agenda gay. Hay un documento que sacó este señor, ¿sí? Se llama Fiducia Supplicans, un nombre ahí en latín. ¿Sabe qué es lo que promueve ese documento? La bendición por la iglesia de personas del mismo sexo. Hermanos, este mundo cada día se aleja más de Dios. Este mundo cada día se corrompe más. Este mundo cada día va de cabeza. Y como le dije hace un momento, el enemigo trata de enredar. Y en ese tratar de enredar, quiere también tratar de enredar a la iglesia del Señor. El enemigo quiere influenciarnos con sus ideologías, con sus doctrinas de engaño. Por eso el apóstol Juan nos lleva a pensar y a meditar en cómo debe ser un hijo de Dios. ¿Sí? Esa es, digamos, la introducción del tema. El apóstol Juan nos lleva a que nosotros hoy pensemos cómo tiene que ser la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Si nosotros queremos ver aquel día cuando Dios se manifieste, cuando nuestro Señor se manifieste y que todos podamos ir con Él para la gloria eterna. Habrán algunos que quedarán para, dice la palabra, para vergüenza eterna. Entonces el apóstol nos lleva a pensar y a meditar cómo es o cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Lo primero que Juan hace, en lo primero que Juan nos hace meditar en esto que acabamos de leer, es en el amor de Dios. En el amor de Dios. El versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer, empieza con una palabra, ¿sí? Y es una exclamación. Y él dice, mirad. Mirad. ¿Ahí ya lo leyó? Dice, mirad. Observen. Vean la clase de amor que Dios nos ha dado. Vean la manera en la que Dios nos ha amado, iglesia. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras podríamos decir, observemos la clase. ¿Qué clase de amor Dios nos dio? ¿Qué clase de amor nos ha dado el Padre? ¿Sí? Es en el primer punto donde usted y yo debemos meditar, empezar a meditar. Ahora, este amor no es cualquier clase de amor. Este amor no es cualquier clase de amor. Este amor que está hablando la palabra tiene un calificativo, ¿sí?
y es un amor sacrificial. Un amor, ¿cómo? ¿Cómo dije, iglesia? Sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted por eso? Un amor que se sacrifica. Un amor que se sacrificó. Es que yo creo que a nosotros como iglesia a veces se nos olvida. Porque es que estamos aquí. Porque es que estamos en la iglesia. Porque es que somos cristianos. Porque es que somos hijos de Dios. Y si nosotros pensáramos en eso, tendríamos que ir a la respuesta y entender que estamos aquí por el amor sacrificial de Dios. Que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Para que hoy estemos acá, hermanos. Para que podamos gozar de esto, de lo que gozamos. Para que podamos vivir un día ya en la eternidad junto con nuestro Dios. Este no es cualquier clase de amor. Es un amor sacrificial, es un amor de entrega por usted, por mí. Esa clase de amor nunca la vamos a encontrar en el mundo, iglesia. Esa clase de amor no la vamos a encontrar en el mundo. No, en el mundo no la vas a encontrar esa clase de amor. Como el amor de Dios, como el amor sacrificial. No. Nunca la vamos a encontrar. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es el amor del mundo? ¿Es egoísta? ¿Es interesado? Si algo puede sacar de provecho de usted, de mí, de nosotros, téngamelo por seguro que lo va a hacer. Y se va a acercar y se va a arrimar a nosotros simplemente con el hecho de sacar algún provecho de nosotros. Es un amor interesado. Es un amor egoísta. Es un amor incapaz de dar el bien. Busca sacar provecho. Y si no puedes sacar provecho de nosotros, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a desechar. O va a sacar provecho y después te va a desechar. Claro, al momento, al instante que usted y yo vivimos acá en este mundo, a nosotros nos parece que esta vida es muy vacilona, es muy linda, muy alegre, muy todo, ¿sí? Pero eso es un gancho, eso es una mentira. Porque usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Que después será ¿qué? Después será ¿qué? Después sí. El pescadillo anda feliz, Benjamín ahí del mar. Contento de una de la otra, viene para allá, viene para acá, un puro vacío. Allá un día se encuentra algo que le llama la atención. No sé cuántos han tenido la oportunidad de pescar y ver la cantidad de anzuelos que hay. Hay unos anzuelos que son, hermano, ¿verdad? De colores y un montón de brillo. Y ese bendito pescadillo se va por el mar y de pronto se encuentra eso. ¿Qué será eso tan lindo? Brilla. Y me está llamando. Vení, vamos a pasar la vida loca. Cuando el pescadito logra entender qué era aquello, es demasiado tarde. Es demasiado tarde para el pescadito. Ya cayó en la trampa. ¿Usted cree que el enemigo va a venir y este mundo va a venir a nosotros mostrándonos su verdadera cara, mostrándonos las verdaderas consecuencias de eso? No, iglesia. Este mundo viene seduciéndonos, enseñándonos lo bonito, lo vacilón. Sí, pero después, dijo el apóstol don Ramón, saca sonata.
yo. Pregunto, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Romanos capítulo 5, vaya conmigo ahí. Ya casi volvemos allá primero de Juan. Romanos capítulo 5. Romanos 5. En el verso 8. Oiga qué lindo lo que dice. Mas Dios, escuche, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, iglesia. Nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su gracia y su misericordia. Esa es la clase de amor. Dios es transparente con nosotros. Dios es transparente con su iglesia. Dios todo lo que nos dice, Dios todo lo que nos dice es porque nos ama. Es porque te ama, iglesia. Porque no quiere ver que sufras. Porque no quiere que vayas por el camino equivocado. Todo es porque un día Dios quiere que usted y yo podamos correr a sus brazos. Y podamos abrazarnos a Él. Y usted y yo podamos caer de rodillas y decirle: gracias, papá. Gracias. Porque fuiste honesto, fuiste sincero. Nos amaste con amor eterno. Aun cuando muchas veces yo me equivoqué. Ese es el amor de Dios. No por algo a Juan se le conoce como el apóstol del amor o el evangelio del amor. ¿Sí? Porque Juan en su evangelio que él escribe y en sus cartas, él habla mucho del amor de Dios. Pero ¿cómo es ese amor de Dios? Es que yo sabía, hermano, yo sabía que separado de Dios no podía hacer nada, por eso yo corrí y busqué de Dios. Ninguno hicimos eso. Ninguno hicimos eso. Todos corríamos para el lado contrario. Todos corríamos para alejarnos de Dios. Pero aún así, hermana Marilena, aún así, Dios nos amó. Aun cuando usted y yo estábamos en rebeldía con Él y corríamos para otro lado, Dios quería atraernos y llamarnos. Porque es que ese es el amor de Dios. Esa es la clase de amor. Eso es lo que Juan le está diciendo a esos cristianos. Piensen y mediten en la clase de amor con la que Dios te ha amado. ¿Cierto? Pero nosotros siempre nos llenamos de rebeldía, de orgullo. Volvamos a Primera de Juan. Esta vez vamos a ir al capítulo 4. Juan capítulo 4. Para aquellos que dicen y creen que fuimos nosotros los que corrimos. Sí, nosotros corríamos, pero en otra dirección. Juan capítulo 4, versículo 10. Juan 4:10. O primera de Juan 4:10. ¿Ve lo que dice? ¿Lo tienen? En esto dice Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Usted y yo hoy en día amamos a Dios, ¿o no, iglesia? ¿Amas a Dios?
Pero no, al principio no era así. Al principio no lo amábamos. Él fue el que nos amó a nosotros primero. Él fue. Dice el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. En propiciación. ¿Saben lo que significa la palabra propiciación? Reconciliar. Reconciliar. Restaurar nuestra comunión con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Reconciliar nuestra comunión con Dios. Porque acuérdense que por la causa del pecado, todos estábamos como destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera, alejados de la gloria de Dios. ¿Me sigue, hermano? Amén. Por eso vuelvo y le repito lo que le dije antes. Aquí es donde usted y yo tenemos que caer de rodillas delante de Dios y decirle: gracias, Señor. Gracias porque me rescataste. Porque no fue que yo era muy inteligente, que yo era muy sabio, que yo entendía muy bien las cosas de Dios. No. Sino porque Él te amó primero. Y cuando Dios nos amó primero a nosotros, nos dio la capacidad para poder amarlo a Él. Amén. Vea lo que dice ahora el versículo 19 de Primera de Juan 4, pero el versículo 19. ¿Lo tiene? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, iglesia. Quiero decirle esto: el amor de Dios nos rescató. El amor de Dios nos rescató, iglesia. El amor de Dios nos restauró. El amor de Dios nos limpió. El amor de Dios borró nuestros pecados. El amor de Dios hizo que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Amén. El amor de Dios nos hizo hijos de Dios. Y por esa razón es que Juan dice: mirad. Dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3. Por esa razón Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vea, iglesia, vea, miren, todos los que dicen ser hijos de Dios, vean cómo es el amor de Dios. La clase de amor de Dios. Amén. Ninguno de nosotros hemos hecho méritos. ¿Me sigue? Ninguno de nosotros hemos hecho méritos para que Dios nos ame. Pues todos estábamos dentro de esa lista, destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, enemigos de Dios. Todos estábamos dentro de esa lista, pero el amor de Dios nos restauró, el amor de Dios nos alcanzó, el amor de Dios nos salvó. Amén. Entonces ninguno hemos hecho mérito para que Dios nos ame, para que Dios nos ame así, de esa manera, ángelo, con esa fuerza, con esa intensidad, ¿sí? Porque si usted quiere conocer a alguien que ama con pasión, con amor verdadero, ese es nuestro Dios. Amén, ese es nuestro Dios, con la fuerza y con esa intensidad. Amén. El mundo también necesita esta clase de amor. El mundo necesita esta clase de amor, iglesia. El mundo necesita conocer de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ese mundo, llámese como se llame, ese mundo se puede llamar tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, tu suegro, tu suegra, puede tener el nombre que sea. Ese mundo está perdido sin Dios. Ese mundo está perdido sin Dios. Ese mundo necesita conocer a ese Dios. ¿Cómo voy de tiempo? Siga. ¿Muy bien? No es que a veces de ahí se me ocurre el tiempo. Ok. Juan habla en el verso 2.
de Primera de Juan en el capítulo 3. Y él habla en ese versículo de una esperanza. Él habla de una esperanza que tiene el Hijo de Dios. ¿Cierto? Ahora, aunque él habla de esa esperanza en ese versículo 2, lo cierto, amados hermanos, es que como hijos de Dios, todavía nosotros vivimos muchas cosas, ¿cierto? Luchamos con muchas cosas. Ninguno de nosotros, decía el hermano Eddie, ninguno de nosotros somos un producto terminado. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decirles es que Dios no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando con nosotros. Y en la palabra de Dios hay una promesa linda que dice que el que empezó la buena obra en vosotros, Él es fiel y la completará. Amén. Pero lo cierto es que acá, en este mundo en el que estamos, en este momento, en la vida que vivimos, todavía usted y yo pasamos por algunas situaciones, luchamos con algunas cosas, luchamos con algunas pruebas, luchamos con algunas tentaciones. ¿Cierto? Dígalo, hermano, dígalo abiertamente. Nada más el mundo entero se dará cuenta. ¿Sí? Todavía luchamos con algunas pasiones desordenadas. Pero Dios sigue trabajando en nosotros. Luchamos con algunas tentaciones. Pero esta esperanza que habla Juan es la manifestación de nuestro Señor. Leamos el versículo entonces, el versículo 2 de Primera de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a llegar a ser, lo que vamos a alcanzar, todavía no se manifiesta en nuestra vida. Sigue diciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ay, papá. ¿Eh? Ahora usted va a saber de qué lado más caliguano, hermano. Va a ver. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos, ¿leyó? Porque le veremos cómo es Él. En el contexto, hermano, ahí de lo que está hablando es de la venida del Señor. Amén. Esa es la esperanza bienaventurada, dice allá en el libro de Tito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Dice acá, porque cuando Él se manifieste en este mundo, todos los hijos de Dios seremos como Él. ¿Sí? Seremos como Él. ¿Saben? Hay un proceso, o más bien hay 3 procesos en los que todo cristiano tiene que estar involucrado. ¿Sí? Puede ser que estemos conscientes o puede ser que no estemos conscientes. Pero lo cierto es que hay 3 procesos en los que todo cristiano nos tenemos que involucrar. Y ese proceso es, número 1, el proceso de la justificación. El proceso de la justificación. ¿Qué es eso? Bueno, que cuando Cristo derramó su sangre y nosotros recibimos ese sacrificio en la cruz por nosotros, Él dice que nos hizo como justos, nos justificó por medio de su sangre.
Y yo creo que ese es el primer paso como iglesia, hermanos, y como hijos de Dios. Por esa puerta tenemos que pasar todos. Ser como justificados. El Señor Jesús nos hace justos, no por nuestros méritos, hermano. No piense que es habilidad nuestra, no. Sino por la sangre de Cristo. ¿Sí? Eso tiene un término, tiene un nombre. Eso se llama una doble imputación. Nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra culpa le fue imputada a Cristo. La santidad, ¿sí?, la perfección de Cristo nos fue imputada a nosotros. Una doble imputación. Entonces, por esa puerta de la justificación, por ahí tenemos que entrar todos, hermanos. O sea, nadie puede entrar delante del Señor si no ha sido justificado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? El segundo proceso habla de santificación. Santificación. Ese es el proceso donde todos deberíamos o todos debemos estar. Santificándonos día a día. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Santificándonos cada día. O sea, cada día apartándonos de las cosas malas, de las cosas del mundo, negándonos a hacer nuestra propia voluntad, negándonos a estar estallando en chiches, estallando en pleitos, estallando en chismes, y guardándonos como en santidad. Ese es el proceso de santificación. Hermano, ¿y por qué es tan importante el proceso de la santificación? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es el proceso. Por eso la palabra del Señor habla de santos, habla de santificados. Y el tercer proceso, que es el que queremos ver un día, y que está hablando aquí Juan, es el proceso de la glorificación. Glorificación. Cuando el Señor se manifieste, vamos a ser transformados. Ahí hay una doble esperanza. Número uno, su venida y la transformación. Alguien dice, ¿y esto de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve esa glorificación? ¿De qué nos sirve tener ese cuerpo, como dice Juan ahí? Como Él, seremos semejantes a Él. ¿De qué nos sirve, iglesia? Bueno, número uno, porque seremos como Él. Porque le veremos, dice el texto, ¿verdad que sí? Porque le veremos. Y número dos, porque vamos a heredar la vida eterna. Vamos a heredar la vida eterna. Y sí tenemos que darnos cuenta, iglesia, que el estuche que tenemos en estos momentos, el estuche que tenemos ahorita, no nos sirve. No nos sirve. Ese estuche que tenemos ahorita no nos sirve. Ese estuche que tenemos ahorita nos sirve para acá. Y usted puede ir al trabajo, va a la casa, va a la escuela, va a estudiar, vaya a donde vaya, ¿sí? Pero ese estuche que tenemos ahorita no nos sirve para ir delante de Dios. Por esa razón, bueno, leamos mejor. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. ¿Lo tienen? 1 Corintios 15, en el versículo 50. Vean lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 54. Versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, dice, hereda la incorrupción.
Verso 51. He aquí os doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Verdad? Cuando dice no todos dormiremos, está hablando también de la gente que ya murió. Sigue diciendo. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Léalo, ¿cómo dice? Incorruptibles. Y nosotros, cuando él dice nosotros, él está apelando a la gente que esté viva en ese momento. ¿Qué dice? Seremos transformados. Vea lo que dice el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. O sea, lo que quiere decir es: la muerte ha sido vencida. Por eso dice que los que están en Cristo no morirán jamás. Los que están en Cristo no morirán jamás. Pues Dios no es un Dios de muertos. Amén. No es un Dios de muertos, iglesia. Entonces, como hijos de Dios, debemos amar la venida de nuestro Señor. Sí, amén. Como hijos de Dios debemos amar la venida de nuestro Dios. Y yo he escuchado a veces, hermanos, expresiones como estas: uy, no, qué miedo. Uy, no, ni Dios quiera. Y supiera que Dios sí quiere. ¿Ah? Dios sí quiere. Nosotros como iglesia debemos anhelar y esperar y desear ver esa venida de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque no es el final de nada. Es el principio de todo, iglesia. Es el principio de todo. Es el principio de lo verdadero. En ese cuerpo glorificado ya no te van a doler las rodillas. Mari, ya no te va a doler la cadera. En ese cuerpo glorificado, hermano guardiano, ya no vas a tener ningún problema de esos. Amén. Vas a estar como un chiquillo de 15. Hermanos, la venida de nuestro Señor no es el final de todo. Es el principio de todo, lo importante, lo verdadero, lo genuino, la victoria del Dios nuestro. Es la victoria de nuestro Dios, donde Dios va a desterrar de una vez por todas el pecado, al enemigo, a Satanás, toda la maldad. Como hijos de Dios debemos amar la venida de nuestro gran Dios. Escúcheme esto: preparados. No digo que nos preparemos, no, preparados ya en este momento, preparados para ese gran momento. Porque en nosotros no debe haber temor, hermanos, no deben haber dudas. ¿Sabe por qué? Porque es la promesa de nuestro Dios. Él dijo que Él volvería, ¿sí? Y Él va a volver. Hermano, pero hace como 2000 años están hablando de la venida del Señor. Hace como 2000 años están hablando de la venida del Señor y no ha venido. Si usted y yo tuviésemos al apóstol Juan aquí parado, nuestra par aquí, y le preguntásemos a Juan: Juan, ¿cómo ve usted la venida del Señor hoy, 2025? ¿Cómo? Pero, muchachos, ¿por qué están perdiendo el tiempo? Pero ¿cómo? Si hace 2000 años estaba cerca, ahora en el 2025, ¿ah? Se asustaría Juan y diría: no pierdan el tiempo, no se descuiden,
No abandonen a Dios. No abandonen la iglesia. Porque esto está en cualquier momento va a suceder. Amén. En cualquier momento va a suceder. Entonces no debe haber temor, hermanos. No debe haber dudas. Porque es la promesa. Y ¿saben? El valor de una promesa, el valor verdaderamente de una promesa lo tiene, depende de la persona que haga la promesa. Y usted sí se da cuenta, ¿verdad? Que nuestro Señor no miente, ¿verdad? Nunca mentí. Mano llena. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vamos a rogar al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Esa es una promesa, la promesa del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y qué pasó? ¿La cumplió o no la cumplió? ¿Cumplió el Señor la promesa de la venida del Espíritu Santo o no la cumplió? Claro que sí, iglesia, la cumplió. Es que nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no miente. ¿Ya casi está preparado alguien? Sí, gracias. En nosotros no debe haber temor, dudas, porque es la promesa del Señor. Y Él dijo que Él volvería por nosotros. Él dijo que Él volvería por todos aquellos que tengan su fe puesta en Él. Él dijo que iba a volver y va a volver, hermano. Amén. Va a volver. Y ese día no va a acabar todo. Ese día va a iniciar todo lo importante en nuestra vida. Amén. Va a empezar lo importante en nuestra vida. Volvamos a Primera de Juan. En el capítulo 3, en el versículo 3. Y él dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La venida de nuestro Dios. Amén. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál debe ser nuestra labor como iglesia? Como hijos de Dios, ¿cuál debe ser? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué tiene que hacer? Se purifica a sí mismo. ¿Qué hace usted cuando tiene una cita importante? ¿Qué hacía uno cuando uno iba a ir al market? Varones, mujeres, ¿qué hacían cuando ustedes sabían que era domingo y era día de market? Los más jóvenes, algunos no entienden esto, pero ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía uno, hermanos? ¿Qué hacía yo, mi hermano Jonathan, cuando sabía que era día de market y tenía que ir a tocar la puerta? Eso, échale el brazo. ¿Ah? ¿Qué hacía? Obvio, ¿verdad que sí? Había que bañarse. ¿Qué hacía? Hermano Marcos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Ah? Ale. Baño, chañado, ¿verdad? Desodorante, para que ya no vaya a caer bajo la unción. La boquita.
¿Verdad que sí? Peinadito, bien presentado. ¿Ah? Brillito en la... ¿ah? Por eso, hermano. Sí me explico con la ilustración. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma en la que el Hijo de Dios tiene que prepararse para esa venida. Ahora que tenemos esta gran esperanza, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir lo que nos queda en este mundo? Sí, algunos ya se nos fue la mitad de la vida en este mundo. Algunos un poco más, algunos un poco menos. Pero por ahí vamos todos, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? El último verso, que acabamos de leer, que nos queda por ver, él nos habla de cómo debe ser nuestra vida como hijos de Dios. Vuelvo al inicio. Acuérdense que Juan le está hablando a hijos de Dios, a cristianos. ¿Sí? Se purifica a sí mismo. De lo que nos habla, amados hermanos, es de santidad. Es de vivir en santidad. ¿Sí? Si usted habla de este tema con gente que no conoce del Señor, ¿qué es lo primero que nos van a decir? ¿Qué es lo primero? ¿Estamos locos? ¿Están locos ustedes? ¿Están locos? Y yo he escuchado muchas veces a un cristiano decir: hermano, es que yo no soy ningún santo. Claro, nada más. Yo dije hace un momento que todavía usted y yo luchamos con cosas. Todavía estamos luchando con cosas. Con pruebas, con tentaciones. ¿Y por qué no decirlo uno que otro pecado por ahí? Todavía luchamos con eso. Porque acuérdese lo que le dije que no estábamos terminados. Dios sigue trabajando con nosotros. Yo lo que estoy apelando en este momento es a la actitud que debemos tener. De guardar nuestro corazón, de guardar nuestra vida. Esto nos habla, le decía, de vivir en santidad, de vivir una vida de purificación, ¿sí? De una vida de continua limpieza, de una vida de continua negación o negación constante, a no hacer las cosas que nuestra carnita quiere hacer, hermano. A no hacer, a no pensar en eso, a no militar en eso. La actitud. O la actitud de decir, bueno, todos pecan. ¿Quién no lo hace? No importa, que peque y reza empata. O estoy hablando a la actitud de coger y guardar nuestro corazón. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es como esa luz roja del dash del carro. Los que manejan, tienen carro, tienen que ver con eso. ¿Sabe que cuando hay una luz roja se prende en el tablero? ¿Qué hay que hacer, mi hermano? ¿Qué hay que hacer?
caso es oríllese y pare. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque esa luz roja me está indicando que hay algo que está mal, algo que no está funcionando bien. Y así es como funciona el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. ¿O acaso no lo has sentido? ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando estás a punto de hacer algo, hay algo que te dice que no está bien? Cuando estás a punto de hablar de alguien, de levantarle un falso a alguien, no te das cuenta que hay algo que te dice que no es lo correcto. Sí, sí, así funciona. Así funciona. Y algunos van en contra de lo que esa luz roja en el tablero dice. ¿Y qué sucede cuando yo obvio eso? Mi hermano, es cuando la luz roja de la lubricación ahí en el gas se enciende y yo decido obviar eso, ¿qué va a pasar? Dígalo cruel, hermano, dígalo cruelmente. Se va a quebrar el motor. ¿Verdad que sí? Se va a quebrar el motor. Cuando obvio la luz roja que me habla sobre la temperatura, que no tiene agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a trabar el motor. Iglesia, cuando usted y yo obviamos esa luz roja del Espíritu Santo, eso es lo que va a pasar. Se nos va a quebrar nuestra relación con Dios. Se nos va a dañar. Por eso necesitamos esa santificación, santificarnos diariamente. Usted sabe lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? La palabra del Señor dice que Él ha hecho morar su ley en nosotros. Déjeme decirle esto, hermano, vea, hasta el indígena, no sé cómo se llama, allá en las tribus en África o en las islas, aún hasta esas personas que nunca han escuchado de Dios, ellos saben cuando hacen algo malo o cuando hacen algo bien. Ellos saben cuando está mal y se meten a robarse una mano de bananos de la cabaña de otro hombre. Ellos saben que está mal, no porque nadie se los haya dicho, porque Dios hizo morar su ley en ellos. Pero Dios no hizo morar solamente la ley en nosotros. Él hizo morar su Espíritu Santo en nosotros. Él hizo morar su Espíritu Santo en nosotros. Vivir en este mundo en santidad. Vivir en este mundo en santidad es la prueba de que amamos a Dios. Es la prueba que amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Vivir en este mundo en santidad es la prueba de que amamos a Dios, de que hemos nacido de nuevo y de que queremos estar con nuestro Dios por la eternidad. En este momento, iglesia, en este momento es donde usted y yo debemos valorar lo que es eternamente importante. Este es el momento en que usted y yo debemos valorar lo que es eternamente importante y lo que tiene verdaderamente valor en nuestra vida. No un valor pasajero. Este mundo lo que nos ofrece es un valor pasajero, pero un valor eternamente importante solamente lo ofrece el Señor. El Señor nos llama a algo verdadero, a estar con Él siempre, a estar con Él siempre. ¿Qué tal si se pone de pie, iglesia?
Amén. Es el momento de que usted y yo podamos cerrar nuestros ojos, iglesia. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Hable con el Señor. Hable con Dios. Hable con el Señor en esta mañana. Que usted y yo podamos decirle esta mañana, primero que todo, gracias, Señor. Gracias por esa calidad de amor con el que nos amaste. Sí, Señor, yo entiendo. No valía la pena. No valía nada yo, Señor. Pero gracias porque aún no valiendo la pena, tú me amaste, Señor. Y tu amor me rescató. Tu amor me salvó. Tu amor me restauró. Y gracias, Señor, porque en esta mañana yo puedo estar aquí para alabarte. Puedo estar aquí para adorarte. Puedo estar acá, Señor, para darte las gracias. Decirte gracias, Señor. Gracias. Gracias por tan especiales, tan lindas, tan hermosas promesas que tú nos das. Gracias porque yo sé que un día te veremos, Señor. Un día te veremos cara a cara, Dios. Y nuestras vidas serán transformadas. En el nombre de Jesús, Señor. Así que gracias, Dios.